Por favor, señores de la subversión, tomen nota de lo siguiente. Solo el ejército de Guatemala debe tener las armas. Ustedes dejen las armas, porque si no dejan las armas, nosotros les vamos a quitar las armas. Están escuchando al general Efraín Ríos Montt, quien en 1983 era el dictador que gobernaba una Guatemala sumida en la violencia. Y oigan más, oigan bien, señores. No aparecerán más asesinados en las orillas de las carreteras. Se irá a fusilar a quien esté en contra de la ley. Para ese momento, Guatemala había pasado 2 décadas en un conflicto armado interno que estaba a punto de alcanzar su peor momento. Al gobierno militar se enfrentaban varios grupos armados al margen de la ley. Estos se formaron entre las décadas de 1960 y 1970 como respuesta a la postura procapitalista del Estado de Guatemala en la Guerra Fría. Fue así como surgieron el Ejército Guatemalteco de los Pobres, EGP, la Organización del Pueblo en Armas, ORPA, las Fuerzas Armadas Rebeldes, FARC, y una facción armada del PGT, el Partido Guatemalteco del Trabajo. Todo esto mientras la presidencia de Guatemala cambiaba de manos a través de golpes de Estado o elecciones de dudosa credibilidad. En agosto de 1983, el golpe de Estado en contra del general Ríos Montt fue el hecho que dio paso a una de las épocas más violentas que se registraría en el conflicto armado guatemalteco. Así lo explica el abogado Manuel Antonio Farfán. En 1983 se da el golpe de Estado de Óscar Mejía Vítores, militar, ministro de la Defensa, el cual inicia todo un proceso de seguimiento, de control de personas que no estaban en la misma línea de pensamiento. Pero las acciones no se limitaron al perfilamiento de los opositores del nuevo gobierno militar, ahora en cabeza del general Mejía Vítores. Entre agosto de 1983 y marzo de 1985, 183 personas desaparecerían de manera forzada en Guatemala y sus nombres quedarían registrados en un macabro diario que permanecería oculto por 1 década y media más. En mayo de 1999, los familiares de las 24 mujeres y 159 hombres desaparecidos recibirían al fin noticias certeras de qué les había pasado a sus seres queridos. En ese momento se hizo público el Diario Militar, un documento en el que las fuerzas militares de Guatemala llevaron un registro detallado de lo que hicieron con los opositores después de desaparecerlos. El Diario Militar narraba sin pudor cómo torturaron a más de 1 centenar de personas desaparecidas. Además, este documento incluía mensajes encubiertos con los que indicaba la fecha de ejecución de los opositores al gobierno militar. Así lo explica Manuel Farfán. Mantuvieron como una tortura psicológica llegarlos a visitar cada mes para obtener información del movimiento que se tenía. Y otras, pues, que en su mayoría está registrado que le dieron 300 o el signo más o se fue con Pancho, que significaba que los habían exterminado, aniquilado y posteriormente fueron enterrados clandestinamente. En el episodio de hoy, las historias de 3 familiares de personas desaparecidas en la década de los 80 en Guatemala y cómo su aparición en el Diario Militar marcó tan solo el inicio de una larga búsqueda de justicia y reparación. Yo soy Alejandra Lopera y les doy la bienvenida a Ausencias Forzadas, un podcast de la Comisión Internacional de Juristas acerca de historias de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales en América Latina. Bueno, el caso pasó en febrero de 1984. En ese tiempo yo tenía 17 años. Estaba cursando el 5º grado de magisterio en el Instituto Normal Centroamérica Inca y los hechos se dieron de esta forma, ¿verdad? Ella es María Ofelia Salanic Chigüil. Es maestra de escuela primaria y de sus 53 años de vida ha pasado los últimos 36 buscando respuestas sobre la desaparición forzada de su hermano. Fue entre un 13 y un 14 de febrero, a altas horas de la noche, cuando
varios hombres, un combinado de hombres vestidos de azul completo y otros de particular, ingresaron a nuestra vivienda en forma violenta. Los Salanik Chiguil vivían en el sur de Ciudad de Guatemala. Ofelia recuerda que el estruendo del carro al derribar la cerca de la casa los despertó esa noche. Sin embargo, poco pudieron hacer para protegerse. Rápidamente se vieron rodeados por un escuadrón de hombres armados. Cuando sentimos, pues ya estaban en nuestras habitaciones, que estaban casi al fondo de la casa, estaban nuestras habitaciones, pero entraron en forma violenta y precisamente pues hicieron disparos al aire y uno de los cuales impactó cabal en la esquina del cuarto donde descansaba mi hermano Manuel Ismael Salanik Chiguil. Ofelia recuerda esa noche en una serie de flashbacks que llegan a su memoria como si todo hubiera ocurrido en un solo segundo, sin darle un respiro entre una acción y la siguiente. Lo único que hicieron fue empezar a decir que dónde estaban las armas, dónde estaba la droga. Inmediatamente pues agarraron a mi hermano, lo empezaron a golpear, a mi otro hermano pequeño también, que era Esteban Eliseo. Les aplicaron choques eléctricos aquí en nuestro propio hogar, al igual que a mi papá. Lo empezaron a patear, lo tiraron al suelo. Y a mí, pues, yo me logré pasar a la cama de mi mamá y las dos estábamos ahí. Y la mayor parte del tiempo, porque estuvieron casi 2 horas en nuestra casa, estuvimos prácticamente con un arma en nuestra cabeza todo el tiempo. Y mientras Ofelia y su madre estaban en la línea de tiro de uno de los encapuchados, su papá y sus hermanos seguían siendo torturados. Pero mientras tanto, pues sí le aplicaron choques eléctricos a mis hermanos, fueron torturados prácticamente, al igual que mi papá. Mi papá fue obligado a escarbar un hoyo porque decían ellos que ahí estaban las armas. Pero no encontraron nada incriminatorio. En todo caso, los encapuchados no iban a irse con las manos vacías. Antes de darse a la huida, tomaron todo lo que quisieron: joyas, dinero, ropa, electrodomésticos y hasta una guitarra. Sin embargo, ninguna pérdida material se comparaba con lo que Ofelia estaba a punto de ver. Luego se fueron, pero sin antes amenazarnos y diciendo que iban a regresar si denunciábamos, iban a regresar y que iban a prenderle fuego a la casa si nosotros denunciábamos. Se llevaron a mi hermano casi en paños menores, con las manos amarradas hacia atrás, y nunca más supimos de él. En medio del shock, a Ofelia una pregunta le martillaba la cabeza. ¿Por qué su hermano? ¿Qué cosa podría haber hecho él para que se lo arrebataran en esas condiciones? Mi hermano era una persona muy especial, ¿verdad? Él nació un 14 de junio de 1966 en un barrio al sur de la ciudad. Ahí vivió siempre hasta el día que se lo llevaron. Mi hermano en la familia y en los amigos del barrio era muy querido. Lo llamaban cariñosamente Neco. Salía a tocar guitarra, a jugar pelota, chamuscas a la calle con los muchachos de la cuadra. Era muy querido. Su nivel de estudio de educación media lo hizo en la Escuela Normal Central de Varones. Estando ahí, pues nacen sus primeras inquietudes políticas y su firme y posterior compromiso de lucha social a favor de las injusticias, llegando a ser un líder estudiantil de educación media. No sería sino hasta años más tarde que Ofelia comprendería que buscar la justicia, eso que ella y su hermano entendían como algo tan natural que ni siquiera debía pensarse 2 veces para hacerlo, sería precisamente el motivo por el que quedaría marcado como un enemigo del gobierno militar. Incluso a su corta edad, a pesar de las amenazas, la familia de Ofelia empezó su búsqueda desde el día siguiente a la desaparición. Manuel Ismael Salanik padre fue quien lideró el rastreo de su hijo homónimo, buscando que los demás se resguardaran en la casa mientras él hacía las denuncias. Al siguiente día, pues él fue a denunciar a la policía a sabiendas de que habían sido los mismos, pero fue él a dar parte. Empezó una búsqueda incansable. Iba a los anfiteatros, iba a los hospitales, iba a preguntar a la policía, pues se pusieron varios recursos de exhibición personal, todos sin resultado negativo. El camino que recién comenzaba a recorrer la familia Salanik Chiguil era uno por el que ya transitaban decenas de familiares de personas cuyas desapariciones forzadas fueron registradas en el diario militar. De acuerdo con el abogado Manuel Antonio Farfán, estos operativos ilegales muchas veces ocurrían a plena luz del día, producto de una estrategia estatal basada en el todo vale para acabar con la oposición. El sistema clandestino estaba apoyado por el mismo Estado Mayor Presidencial, estaba el Ministerio de Gobernación, estaba también
la Policía Nacional de ese momento de Guatemala. Todos estos entes estaban entrelazados para poder realizar esta estrategia política contrainsurgente para poder detener el avance de esas luchas que existían en ese momento y poder desarticular esas organizaciones. Este entramado que describe el abogado Farfán haría aún más complicada la búsqueda de la familia Salanik Chigüil, que cuando veía que una puerta se cerraba, buscaba una alternativa, sin conocer que todas las entradas llevaban a un mismo pasillo sin salida. Como a los 3 meses, pues mi papá fue citado al Ministerio de Gobernación y le dijo al ministro que se estaba investigando el caso, que no tuviera pena, que había dado las órdenes, ya había girado las instrucciones a donde correspondía para que se investigara. Y mi papá estuvo a la espera y nunca obtuvo respuesta. Tendrían que pasar otros 6 largos meses para que Manuel Salanik recibiera un indicio del paradero de su hijo, que llegaría desde la Policía Nacional. Fue citado al Departamento de Investigaciones Técnicas de la Policía Nacional, que ese entonces se conocía como DIP, y le dijeron que sí, efectivamente, mi hermano había sido secuestrado, pero que no sabían dónde se encontraba y que cualquier cosa le iban a hacer saber. Y cosa que quedó así y nunca se supo. Abrumado por llevar solo la carga de buscar a su hijo, Manuel Ismael Salanik padre se unió al grupo de apoyo mutuo, GAM, una asociación de personas que, al igual que él, clamaban por respuestas ante la ausencia forzada de sus seres queridos. Mi papá se une a ellos para ver si a una sola voz de tantas personas desaparecidas en este tiempo se podía lograr algo. Pues ya en grupo se hizo muchas cosas, se hacían plantones, se tomó el Palacio Nacional, ahí estuvo presente mi papá en esa toma, el Congreso Nacional, se tomó la Catedral, se hizo una caminata de San Lucas para la ciudad capital y se hicieron un sinfín de actividades, todas sin ningún resultado. Otra de las personas que se unió al grupo de apoyo mutuo de familiares de personas desaparecidas, pero un par de décadas más tarde, fue Elisa Mesa Paniagua. A ella le desaparecieron sus padres entre 1984 y 1985, cuando apenas tenía 1 año. Aquí Elisa nos narra su historia. Bueno, y la historia empieza en que mi papá, mi mamá y yo vivíamos en una casita que estaba en la zona 12. La zona 12 se sitúa en el sur de la ciudad de Guatemala. Para entonces, los padres de Elisa eran militantes de la facción política de ORPA, la Organización del Pueblo en Armas. Ambos sabían el riesgo que corrían con su militancia. Amigos suyos habían desaparecido recientemente y tenían claro que en cualquier momento podían correr igual suerte. Por eso vivían muy alerta a cualquier rareza en su entorno e incluso habían conversado sobre qué había que hacer en caso de que perdieran el contacto. Mi mamá se quedó con la preocupación que esa noche mi papá no llegó a dormir. Y entonces ya tenían como que platicado de qué pasaría si al momento de que no llegara mi papá, los pasos que tenía que tomar mi mamá. Este protocolo que habían ideado se sostenía en la confianza de sus familiares más cercanos. En el caso de la mamá de Elisa, llamada Ana Elizabeth Paniagua, ese contacto de emergencia era Mayra, la tía de Elisa. Entonces mi mamá, como ve que mi papá no llega a dormir, al otro día temprano me lleva a mí y vamos a buscar a mi tía. Íbamos para la casa de regreso con mi tía me llevaba cargada y mi mamá trata de abrir la puerta y la puerta se la jalan de adentro. Significa que ellos ya estaban adentro de la casa. En ese momento, Ana Elizabeth tuvo que tomar una decisión en cuestión de segundos. Entonces mi mamá sostiene la puerta y le dice a mi tía que se vaya. Mi tía me lleva a mi cargada y sale corriendo por un lado. Mi mamá le da tiempo, suelta la puerta y mi mamá sale corriendo del otro lado. Mi tía me lleva a mí y se sube un bus. Pero en ese mismo bus la bajan del bus. Bueno, nos bajan del bus. Nos meten a un carro. Mi tía negocia. Me dejan a mí sentada en la banqueta de la casa y se llevan a mi tía. Eso fue el 8 de septiembre del 83. Ana Elizabeth, que logró esconderse cerca de su casa, regresó por Elisa cuando se dio cuenta de que los hombres se habían ido. Para eludir los operativos en contra de su familia, buscó refugio en la casa de su suegra, y fue ella quien tuvo que encargarse del proceso de búsqueda de Gustavo y Mayra. Pasando por el mismo proceso infructuoso que por esos días recorría la familia Salanik, las primeras respuestas de las desapariciones no llegarían a través de las instituciones oficiales, sino de una repentina liberación que se dio meses más tarde. En enero de 1984 liberaron a Mayra, quien les trajo noticias esperanzadoras. Gustavo seguía con vida.
En medio de su secuestro, vio que lo estaban usando como médico. Pues aparece mi tía y ella le dice a mi abuela que había visto a mi papá, ¿verdad? Adentro, y que mi papá lo que estaba haciendo, aparte que lo tenían muy mal, les estaba ayudando a curar a los compas que tenían capturados. Sin embargo, el martirio de Mayra, la tía de Elisa, no terminó con su liberación. 2 meses después fue interceptada por una camioneta blanca cuando iba de compras. Al día siguiente, su familia recibió la noticia de su muerte. El cadáver de ella aparece por una iglesia que está en zona 11, en una colonia aquí de la ciudad de Guatemala que se llama Las Charcas. El asedio que vivía la familia hizo que la mamá de Elizabeth empezara a buscar opciones en el exterior. Visitó las embajadas de varios países pidiendo asilo para ella y su familia por persecución política, y en la primera semana de febrero de 1985 le aprobaron su solicitud para emigrar a Canadá. Sin embargo, este plan fue truncado por quienes la perseguían. El 8 de febrero de 1985, Ana Elizabeth Paniagua fue subida por la fuerza a la parte trasera de una camioneta blanca. Para entonces ella estaba embarazada. Y su cuerpo aparece el 11 de febrero en carretera Pinula. Es una carretera que está por aquí, fíjate, y pues muerta, ¿verdad? O sea, torturada, de último la degollan, le quitan sus uñas, los pezones y pues aborto. Luego de su muerte, la abuela de Elisa optó por quedarse en el país cuidando de ella, mientras que sus demás hijos emigraron por temor a correr con la misma suerte de Ana Elizabeth. Con ellos también se esfumaron por más de una década las búsquedas de respuestas por la desaparición de Gustavo Adolfo, el padre de Elisa. Para su abuela, el riesgo que corrían al buscarlo era muy alto y las oportunidades de encontrarlo 2 años después, sin tener noticias de él, eran bastante bajas. Fue por eso que blindó a su nieta del tema y lo evitó por tanto tiempo como pudo, pero una noticia publicada el 20 de mayo de 1999 volvería a despertar la curiosidad de Elisa y cientos de familiares de personas desaparecidas a mediados de los 80 en Guatemala. Nadie en Guatemala, y me atrevería a decir que muy pocas personas en América Latina, han visto alguna vez un documento como este. Un documento que de hecho viene del interior de la máquina de matar que perpetró esos crímenes. Eso es lo más extraordinario y único de este diario. Efectivamente, ese documento era el diario militar. El camino que recorrió el archivo desde su sustracción en febrero de 1999 hasta cuando se hizo público el 20 de mayo del mismo año fue bastante peculiar. Inicialmente, el informante anónimo que lo obtuvo se lo envió a organizaciones defensoras de derechos humanos en los Estados Unidos. Estas a su vez lo remitieron a la NSA, el Archivo Nacional de Seguridad, para verificar si era real. Fue así como el diario militar tuvo un viaje de ida y vuelta de Ciudad de Guatemala a Washington, del que regresó a manera de escándalo nacional. Ofelia Salanic recuerda con claridad el torrente de sentimientos encontrados que desencadenó en su familia la aparición del diario militar. Entonces mi hermano, el otro pequeño, corrió a comprar uno de los diarios que en ese tiempo existían, era el periódico Al Día, y pues ahí estaba el completo listado de las 183 personas que registra ese documento, y nuestra sorpresa, pues sí se encontraba el nombre de mi hermano, ¿verdad? Entonces fue algo bien duro para nosotros saber de confirmar de que realmente sí había sido detenido, desaparecido por las fuerzas represivas del Estado, y pues no entendíamos mucho el código y muchas cosas que aparecían ahí, ¿verdad? Sin embargo, esta confusión tardaría poco en resolverse. Hasta que precisamente Aurelena Farfán de Fandegua nos convocó a una reunión y asistimos, ¿verdad? Y ahí fue donde se nos explicó claramente qué significaba el código 300. Entonces, pues nuestra esperanza quedó totalmente ya sin luz, ¿verdad? De que mi hermano se encontraba con vida, porque nos dimos cuenta, pues, que realmente el 300 significaba que estaba muerto, ¿verdad? Y así muchas cosas que tuvimos claras de ese diario militar. La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala, conocida como FAMDEGUA, que menciona Ofelia, fue fundada en 1992 por las madres, hermanas y familiares de personas como Manuel Ismael Salanic Chigüil. Además, Aura Elena Farfán, la persona que dice que la citó para ayudarle en su lectura del diario militar, es la madre del abogado Manuel Antonio Farfán, quien hoy tomó el legado de ella para acompañar la búsqueda de justicia de los familiares de desaparecidos en Guatemala. Él mismo es también víctima de estos hechos por la desaparición de su tío. Rubén Amílcar Farfán tenía 43 años cuando lo detuvieron.
Él estudiaba en la Facultad de Humanidades. Él era el cuarto hijo de 5 hermanos. Él aparece en el diario militar y fue como un golpe muy grande para la familia. Bueno, fue un golpe, pero también fue una esperanza de saber en dónde lo capturaron. La ficha de Rubén Amílcar en el diario militar lo marca como asesinado el mismo día de su secuestro en el campus de la Universidad de San Carlos, ubicado en el centro de Ciudad de Guatemala. Su cuerpo, sin embargo, nunca fue encontrado. Un destino similar fue el que tuvo Gustavo Adolfo Mesa, del que su hija también se enteraría gracias al documento desclasificado. Entonces, con el documento fue algo donde yo dije, bueno, aquí está, o sea, aparece 300, que era el número tiene la fecha de ejecución. Entonces dije, bueno, entonces yo ya no lo puedo esperar porque eso es lo que a mí me comprueba de que mi papá ya no está, ¿verdad? Físicamente él ya no está. Aunque tanto Elisa como Manuel y Ofelia coinciden en que tener la certeza de que sus familiares habían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales en cierta manera les permitió darle cierre a la incertidumbre que les agobiaba, apenas era el principio del camino hacia obtener la verdad y justicia por la que clamaban. Para mayo de 1999, cuando se hizo público en la prensa el diario militar, habían pasado 3 años desde la firma del acuerdo de paz estable y duradera que selló el fin del conflicto armado interno en Guatemala. Ese acuerdo, signado por representantes del gobierno y la Unidad Revolucionaria Guatemalteca, establecía como uno de los compromisos pendientes el esclarecimiento de las más de 40.000 desapariciones forzadas de las que se tenía registro en las 3 décadas del conflicto. Y aunque en principio los familiares de las víctimas registradas en el diario militar vieron en este documento la prueba fehaciente de la responsabilidad estatal en la desaparición, tortura y asesinato de sus seres queridos, se enfrentaron al sistema judicial guatemalteco de la época, que negó la legitimidad del diario. Esta actitud negacionista que tildaba al diario militar de un invento de la oposición llevó a que fueran los mismos familiares de los desaparecidos quienes se encargaran de reunir testimonios de múltiples fuentes que sustentaran lo contenido en el diario. Fue así como las asociaciones de familiares de desaparecidos como FAMDEGUA se unieron para recolectar esta información, como lo explica Manuel. Nosotros como querellantes, como organización de familiares, iniciamos un trabajo de búsqueda de información, de poder obtener testimonios de familiares para poder armar este gran rompecabezas que es el diario militar. Es así que en el 2000 se inicia ya un trabajo formal con los familiares y en los cuales se da ese registro de esa información. La toma de testimonios derivó en decenas de denuncias formales. Inicialmente, estas fueron distribuidas en 35 agencias fiscales del Ministerio Público de Guatemala, lo que retrasó significativamente el avance de unas investigaciones que a todas luces podrían considerarse interconectadas. Tanto los perfiles de las víctimas como los de sus presuntos victimarios y el modus operandi que emplearon para desaparecerlas y en algunos casos asesinarlas indicaban una sistematicidad que podría ser analizada con mayor diligencia si se reunía a todos los casos en una misma investigación. Esto no ocurriría sino hasta 2005, cuando se creó la coordinación del diario militar en la Fiscalía de Guatemala, y todas estas denuncias fueron remitidas a la Unidad de Casos Especiales y Violaciones de Derechos Humanos del Ministerio Público. Sin embargo, el lento avance de las investigaciones en la justicia local motivó a los familiares de los desaparecidos a buscar respuestas en el ámbito internacional. Así lo cuenta Ofelia. Ya que aquí no había esperanza de justicia, siempre había denegación, impunidad, total negación de justicia. Entonces nos dicen que si estamos de acuerdo que llevemos la demanda a nivel internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues estuvimos de acuerdo y fue mi papá precisamente el peticionario que representó a la familia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2005. Precisamente el 9 de diciembre de 2005 se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia por la desaparición forzada de 26 personas registradas en el diario militar. La defensa de las víctimas fue encabezada por FAMDEGUA y el grupo de apoyo mutuo GAM. Mientras las investigaciones en la justicia guatemalteca se limitaban a llamar a rendir testimonio a familiares que ya lo habían hecho en sus denuncias, 4 años y 10 meses más tarde llegó la noticia por la que estaban esperando los demandantes ante la Comisión Interamericana.
su denuncia había sido admitida para revisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue así como en febrero de 2011 el caso empezó a ser estudiado por la Corte, evaluando las peticiones de la Comisión y de los familiares de las víctimas que habían recurrido a ella. Tras analizar la situación, la Corte citó a una audiencia a los representantes de los demandantes y el Estado de Guatemala el 25 de abril de 2012. Bueno, el caso a nivel internacional pues sí logró avanzar. Entonces, una de las medidas que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues fue la averiguación de las personas desaparecidas, señalar a los responsables y llevarlos a un juicio. Efectivamente, tras escuchar a los familiares de los desaparecidos en abril de 2012, en noviembre del mismo año la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en el caso denominado Gudiel Álvarez y otros, Diario Militar versus Guatemala. En esta sentencia, la Corte declaró al Estado de Guatemala como responsable por los delitos de desaparición forzada y, consecuentemente, la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica de las 26 víctimas comprendidas en el Diario Militar, que se unieron al grupo de demandantes que llevó el caso a la CIDH. Además, la declaratoria de responsabilidades de la Corte frente a Guatemala no se limitó únicamente al delito de desaparición forzada en sí mismo, sino que también a un conjunto de derechos que el Estado violó en el contexto en el que se dieron los hechos. Así fue como la sentencia también encontró al Estado guatemalteco como responsable de violaciones a los derechos de la libertad de asociación, a las garantías judiciales y a la protección judicial, estos dos últimos particularmente enfocados en la revictimización que sufrieron los familiares de las víctimas al no poder acceder a investigaciones que les permitieran conocer en un plazo razonable la verdad de lo que ocurrió con sus seres queridos. Y si bien en esa sentencia del 20 de noviembre de 2012, la Corte Interamericana instó al Estado de Guatemala a darle celeridad al esclarecimiento de los hechos, nuevamente tendrían que pasar varios años para que los familiares de los desaparecidos y ejecutados percibieran un avance del caso en la justicia local. Colegas, muchísimas gracias por la señal. Informarles que en Guatemala, 6 de los 11 militares y policías capturados el pasado jueves fueron vinculados con el caso Diario Militar. A ellos se les acusa de desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad en Guatemala durante los años 1983 a 1984. Tras casi 10 años de espera desde la sentencia de la Corte IDH, a finales de mayo de 2021, los familiares de las personas registradas en el Diario Militar por fin empezaron a ver avances en la justicia de su país. Con la captura de 11 altos mandos de las autoridades de la época, a quienes se les acusa de coordinar los operativos clandestinos para secuestrar y desaparecer a los opositores del gobierno, empezó a trazarse el camino hacia el juicio por el que claman las víctimas. Sin embargo, incluso después de hacer efectivas las órdenes de captura, se presentaron nuevas dificultades para el avance del proceso. Sí, ¿verdad? Hubieron militares de que se hicieron los sordos y que no escuchaban las audiencias, se les compró aparato para los oídos y que no les servían. Se tomó el Ministerio Público el trabajo de buscarle unos auriculares. Sí escuchan, o sea, ellos sí escuchan. Lo que pasa es que siempre quieren poner ellos algo para que los indicados no se les leyeran las imputaciones. Pero yo lo veo como, bueno, quieren retrasar el caso, pero ahí están sentados. Aun con los obstáculos que ha tenido el caso, como la hospitalización de algunos señalados justo el día en que se les iba a hacer efectiva la orden de captura o debían rendir testimonio, el abogado Manuel Farfán espera del proceso un cierre a la incertidumbre de las víctimas. Tras las audiencias preliminares, se prevé que finalmente se dé el juicio oral en el que se conozca la verdad de lo ocurrido y se les asigne responsabilidades a los señalados por las desapariciones, torturas y ejecuciones registradas en el Diario Militar. Pienso yo que vamos a estar por lo menos unas 3 semanas, si no es que el mes completo, con las 11 personas para poder ir avanzando en este proceso y que el juez determine la validez de esas pruebas para poder iniciar el proceso de un juicio oral público que esperaríamos que pudiera ser. Bueno, yo soy muy positivo de poder decir, miren, dentro de un año poder tener esto. Sin embargo, en el ámbito político de Guatemala han empezado a aparecer algunos fantasmas de tiempos pasados que despiertan la preocupación de las víctimas. En el Congreso de Guatemala, al inicio de todo este proceso, se presentó por parte de partidos que
que son aliados y familiares de militares una propuesta ley de amnistía donde se pueda liberar a personas que ya han sido juzgadas y condenadas en casos de genocidio, casos de desaparición forzada, en casos de violaciones a derechos humanos y en casos de justicia transicional. La Comisión Internacional de Juristas, CIJ, ve con preocupación el avance de estas propuestas que violan los principios de acceso a la verdad y reparación de las víctimas. Además, las iniciativas de amnistía que promueven la impunidad van en contravía de los tratados internacionales que ha suscrito el país en materia de protección de los derechos humanos. Lamentablemente, con todos los hechos de impunidad que se están realizando por parte del Estado de Guatemala, del gobierno de Guatemala, a mí me preocupa mucho el que una fiscal general mueva a la fiscal encargada del caso y que pueda esto detener la investigación y se pueda avanzar. Ante este riesgo, la Comisión Internacional de Juristas hace un llamado a todas las autoridades estatales en Guatemala, incluidas las gubernamentales, a respetar y garantizar la independencia judicial de todos los jueces y la autonomía de todos los fiscales, en especial las de aquellos que llevan casos de graves violaciones de derechos humanos. Esto implica no interferir en las decisiones de los jueces, ni obstruir las investigaciones que se adelantan con el propósito de esclarecer lo ocurrido en el contexto del conflicto armado interno. Además, solo a través del fortalecimiento de las instituciones encargadas de la implementación del acuerdo de paz y la conducción de investigaciones independientes y expeditas, se podrá cumplir con el deber pendiente de la reparación integral a las víctimas, porque personas como Ofelia, Elisa y el mismo Manuel tienen muy claro qué es lo que están buscando para sentir que en su caso se hizo justicia. Lo primordial sería saber la verdad de qué pasó con los familiares, que nos pudieran entregar los restos para poder cerrar nosotros ese ciclo de vida y darles una cristiana sepultura a nuestros familiares y que los responsables sean llevados a juicio, porque sería una mínima reparación que nosotros podamos obtener para que nunca más se vuelva a repetir esto, ¿verdad? Que miren los militares jóvenes que vienen ahorita, que no pueden hacer esas cosas que duelen, que lastiman a todo un país, a muchas familias, a muchas sociedades. Estas acciones que menciona Ofelia, sumadas a las establecidas por la Corte Interamericana en su sentencia del 2012, como el hecho de brindar acompañamiento psicológico a las víctimas y crear un memorial que rinda homenaje a sus seres queridos desaparecidos, hacen parte de la reparación integral que aún tiene pendiente el Estado de Guatemala y que la Comisión Internacional de Juristas insta a que cumpla a la mayor brevedad. Estas acciones, además, son las que permitirán que haya un verdadero cierre del ciclo de dolor que miles de familiares de desaparecidos aún enfrentan. Son 37 años sin saber dónde están, sin saber cómo quedaron, sin saber qué fue lo que pasó con ellos. Creo yo que para nosotros tratar de cerrar el círculo es poder encontrarlos y poder obtener justicia. Porque aún con los múltiples desplantes, trabas y demoras que les han sido impuestas por más de 3 décadas para acceder a la verdad, las víctimas todavía esperan encontrarla por la vía de la justicia. Porque nosotros no estamos haciendo una venganza, porque la venganza sería tomarlos a ellos, torturarlos y después asesinarlos. Pero nosotros no estamos haciendo eso. Nosotros como víctimas, como familiares, como sobrevivientes del caso del diario militar, y como familiares de personas detenidas desaparecidas, todavía creemos en el sistema de justicia. Mientras tanto, la esperanza de las víctimas está puesta en que el sistema de justicia también crea en ellas. Ausencias Forzadas es un podcast creado por la Comisión Internacional de Juristas con el apoyo de la Unión Europea y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia. Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Comisión Internacional de Juristas y no compromete de ninguna manera ni refleja la opinión de la Unión Europea o del Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia. Este episodio contó con la participación de Manuel Antonio Farfán,
representante legal de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala, FAMDEGUA, así como de Ofelia Salanic Chigüil y Elisa Mesa Paniagua, familiares de personas desaparecidas registradas en el Diario Militar. Agradecemos el apoyo de FAMDEGUA, así como el deseo de los familiares de las víctimas de compartir su historia con nosotros. El guión y la producción de este podcast fueron realizados por la No Ficción Agencia. Mi nombre es Alejandra Lopera y les invito a escuchar el siguiente episodio de Ausencias Forzadas próximamente.